Hola amigos, vamos a hacer una pequeña actualización de la situación de los índices americanos y para los que seáis nuevos vamos a ver muy rápidamente las zonas que estuvimos viendo. Esto sería una zona pivote del techo del mercado del 2020 y la otra zona pivote de soporte sería el techo del mercado 2022 que como veis aquí funcionó muy bien. Después estuvimos hablando que por arriba nos quedaba una zona para llegar en caso de que hiciera nuevos máximos históricos, que era el 1,61 del impulso, que marco en verde clarito. La extensión inversa con el apoyo del FIBO 61, que nos daba también en la misma zona el nivel 1. A partir de aquí también tenemos la extensión del retroceso, que sería del máximo de 2022 al mínimo de 2022, que nos dejaba una extensión 2 y como veis el mercado fue tocarla y empezó a bajar, pero anteriormente en el nivel 161 también hubo reacción. Entonces, en estos momentos, en todo el mapa del SP tenemos un punto de control que sería el punto mayor y que anula todos los anteriores, que sería este. Y teníamos este de aquí, pero que lo rompió. Vale, a partir de aquí, aquí era una zona donde era muy probable de que el mercado se diera la vuelta por varias razones. Una porque era la zona pivote de este techo. La siguiente es que coincidía con el FIBO 50 de todo el impulso alcista y como veis aquí también lo cumplió, ¿vale? También llegó al FIBO 50, ¿vale? A partir de aquí también podríamos ver que este impulso post-COVID en puntos y en tamaños muy similar al impulso que ha habido en 2023-2024 y que la corrección también ha sido muy similar en puntos a la actual. Vamos a acercarnos un poquito en diario. Bueno, antes voy a comentaros unas zonas que tengo pendientes. Vale, si hemos dicho que este es el punto principal, en caso de que no hiciera nuevos máximos históricos, tenemos aquí importante el FIBO 61 de toda esta subida y el FIBO 80. Tendríamos algún nivel más por debajo, pero de momento vamos a marcar solo estos para que sea más fácil de entender. Entonces nos bajamos a un diario. Vale, entonces decíamos que teníamos este punto, que el precio al superar esta zona lo rompió y nos vino a la zona pivote y a la zona de FIBO 50. Y además la extensión de este punto nos dejaba el tercio aquí, que siempre marcamos en color morado. Por lo tanto, esta era una zona donde debíamos, si ya veníamos cortos desde aquí, sacar posiciones total o parcial según el objetivo que tengamos y también podíamos meter una cobertura. Ahora tenemos esta zona de FIBO 61 de extensión 1,61 que como veis nos coincide perfectamente con el FIBO 61 y esta zona de nivel 2 que nos coincide perfectamente con el FIBO 80. Vale,
A partir de aquí también estuvimos viendo, para delimitar esta zona, que en esta bajada nos vino a la extensión 2 del impulso, que marcamos en un color rosa más clarito, y aquí también nos vino a la extensión 2 del impulso. Por lo tanto, teníamos 4 señales de que aquí el precio iba a hacer un giro potente. Después lo compararemos con el techo de 2022 y veréis que también hizo algo muy similar. Vale, si queréis vamos ya y vamos a mirarlo. Vale, si aquí tenemos el techo de 2022, también vimos que hizo una parada, el precio, y una vez rompió este punto, también nos vino a la zona de FIBO 80. ¿Vale? Al igual que hizo ahora. Y si cogemos del máximo al mínimo, el precio vino más o menos al FIBO 80, se quedó un pelín y ya corrigió. Si os fijáis en la actualidad es muy similar, la única diferencia es que ha pasado un pelín esta zona de FIBO 80. Entonces, mientras no supere el tercio este, nos denota una debilidad bajista, entonces lo más probable es que hiciera pues nuevos bajos. Vale, ahora vamos a coger lo que es la parte de fractal desde aquí. Bueno, vamos a hacerla hasta el mínimo, ¿vale? Si todo este tramo que hizo en 2022 lo trasladamos a la actualidad para tener una referencia de un posible escenario que nos hiciera el precio en la misma temporalidad, vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que nos quepa todo, ¿vale? Y hacemos coincidir y un poquito menos los máximos y los mínimos. Perdón, sería con este de aquí. Vale, si os fijáis, está haciendo un dibujo muy similar, es la típica estructura de techo. Aquí pues ha dilatado un poquito más por arriba de lo que hizo en 2022. Entonces esta sería una opción de corrección en caso de que el mercado siga bajando y, como veis, coincidiría muy bien con las zonas que tenemos marcadas. Y la otra opción sería si nos fuéramos al año 2018, que fue la anterior legislatura de Donald Trump, donde se implementaron también los aranceles y el precio, después de corregir, volvió máximos históricos antes de bajar. Entonces, si cogemos desde el máximo hasta este mínimo, vemos que el precio primero corrigió, similar a como lo está haciendo actualmente, nos vino una zona de FIBO 80, corrigió hasta el FIBO seguimiento calmada, nos hizo máximos históricos, que serían los 6.400 del 1.61 del impulso que estamos esperando, y ya nos vino una caída mayor. Vamos a trasladar todo esto a la actualidad, también para ver la posible similitud que tendríamos ahora. Vale, en este caso habíamos cogido el fractal del máximo, entonces si unimos el máximo con el mínimo, ¿vale?
Entonces veis que ahora está haciendo algo muy similar. El precio después nos corrigió, nos vino máximos históricos justo a la zona que tenemos nosotros pendiente y después nos vino a hacer mínimo más o menos a esta zona. Os recuerdo que esto es algo para tener una pequeña referencia en caso de que hiciera algo muy similar y veríamos en cuánto tiempo lo hace, pero como están actuando los bonos, podemos pensar que va a venir una corrección y que esto puede ser doloroso y puede ser largo en el tiempo. Pero aquí os lo sitúo más o menos para que veáis un poquito que las zonas coincidirían muy bien y que es otra posibilidad. Entonces hemos visto la similitud con el año 2022, donde ya no haría un nuevo máximo histórico, y otro escenario donde sí que haría un máximo histórico que nos vendría ahora a la calmada y después a nuevos máximos históricos. Por lo tanto, si nos volvemos a situar en el mapa, para mí ahora hay tres escenarios. Uno es que nos vayamos para arriba, a esta zona. El segundo sería que nos vengamos a una zona de calmada y volvamos a esa zona para seguir bajando. Y el tercero es que desde aquí nos vayamos ya hacia abajo. Entonces estos serían los tres escenarios que yo manejo actualmente. Nadie sabemos lo que va a hacer, es cuestión de probabilidades y de asegurar las posiciones que tengamos. Por lo tanto, si aquí íbamos con cortos, hemos sacado aquí y a parciales hemos ajustado el stop, pues poco podemos perder. Entonces, el que no entró aquí, si quiere intentar una posición corta, pues tenía que haber entrado aquí, en la zona de calmada, que es esta zona de aquí. ¿Vale? En este caso la ha dilatado un poco más, pero también vemos que no ha llegado ni al tercio ni al 1,38, por lo tanto, de momento denota fortaleza bajista. Y ahora, si hemos entrado cortos en esta zona de aquí, tenemos varias opciones. Una, si queremos buscar largos, es entrar desde este fiboseguimiento o calmada. Y también tenemos que tener en cuenta que aquí tenemos un gap abierto, que es muy probable que venga a cerrarlo, y otro aquí. Entonces, ahora perfectamente podía venir aquí, cerrar el gap, seguir subiendo, o podía venir a este gap y seguir subiendo, o venir aquí, como hizo en 2018, subir a nuevos máximos históricos para después ya corregir. Vale, ahora vamos a ver que las zonas funcionan en cualquier temporalidad, y si nos bajamos a una hora, una operación que he hecho esta semana, tenemos así el mapa. Entonces el precio, una vez llega a una zona de ventas, como era este FIBO 80, nos hace una parada con un retroceso mayor que los anteriores en esta zona. Entonces, esto sería como una especie de Wyckoff. Si el precio empieza a romper por arriba y por abajo, limpiando stops de largos y cortos. Entonces, si tenemos en cuenta el rango que manda aquí, que sería este de aquí, y cogemos la extensión, vemos que el precio, después de marear mucho, nos hizo un máximo en el nivel 2 de este rango, y ahora por abajo, pues también estamos esperando que nos llegue a varias zonas. ¿Vale? Yo lo suelo utilizar en vez del rango más con la rotura de los puntos. Entonces, una vez el precio inicia esta corrección y nos rompe este punto, aunque no está validado, pero para mí es significativo porque hay un cambio de
de estructura. Entonces, la rotura de este punto nos proyecta unas extensiones donde el precio normalmente hace sus paradas. Entonces aquí tenemos el nivel 138, aquí tenemos el nivel 161 y aquí tenemos el nivel 2. Vale, vemos como el precio normalmente raramente hace un mínimo y una vuelta en V, sino intentan acumular. Entonces, aquí por ejemplo, en el 1.38 tuvo una reacción alcista y volvió a por todos los stops que habían aquí. Y hizo un giro bastante bueno para scalping en el nivel 161. Vale, entonces, ahora nos acercamos un poquito más. Si queremos nos bajamos a 5 minutos. Y de momento, vamos a ponerlo en 15 minutos, que se ven las velas mejor. Y de momento teníamos estas tres zonas. Como veis, el precio nos vino, hizo una parada, subió y volvió a bajar. Ahora teníamos esta zona, si queríamos intentar largos, ¿dónde entrar? Que como veis, en mitad de la zona, que siempre es el nivel que marco, lo hizo perfecto, pero si queríamos asegurar más de todo este fractal de aquí, de mínimo a máximo, vemos que también vino a la extensión 1.61 interna. Por lo tanto, aquí, como veis, se puede intentar afinar bastante. Podíamos meter una posición larga para scalping, y en todas estas anteriores también podíamos jugar en largo y en corto. Vale, ahora el precio perfectamente nos puede venir a este nivel 2, no lo sabemos, vamos a ver cómo va evolucionando y el contexto, la fortaleza que tiene. Vale, el precio empezó a subir y ya nos podíamos marcar, una vez superó este máximo de aquí, la extensión de todo este fractal. Y como veis, prácticamente al tick nos vino al 138 contrario, perfectamente. Entonces, si poníamos una posición aquí, podíamos ir sacando algún parcial en medio y aquí arriba podíamos sacar el final o dejar algún contrato correr. Vale, el precio se giró al no llegar al 161 contrario ni al nivel 2, nota cierta debilidad bajista, o sea, se giró en el primer nivel, nos llegó al 1.61 ni nos llegó al 2 y ya esperamos el precio. Si queríamos ir más largos o para meternos en corto, esta es la zona de cortos, en la zona de FIBO 80, en el FIBO seguimiento o calmada, que era esta de aquí. Entonces, ¿por qué os digo todo esto? Porque en temporalidades muy bajitas, para hacer scalping, también funcionan las extensiones. Entonces, imaginaos que entráis aquí con un contrato de futuros de 5 euros el punto. Pues desde aquí, 5.800 hasta esta zona de aquí, hay 76 puntos. Entonces no, es una cantidad pues muy interesante. Son aproximadamente 350 euros simplemente con un solo contrato. Ayer por la tarde, desde las 3 horas española hasta la hora de cierre. Y si hubierais intentado entrar en corto aquí, pues también os hubiera dado unos 50 puntos aproximadamente. ¿Vale? Yo he intentado aprovechar la mayoría de estos movimientos, todos no, porque no puedes estar delante, no los puedes pillar todos. Y por ejemplo, esta mañana he pillado este tramo de subida aquí. Mi intención era entrar en el FIBO 80 y como era horario europeo y pensaba que iban a manipular un poco, pues iba a buscar un objetivo pequeño, pero que era llegar a este máximo anterior. Entonces, por ejemplo, desde aquí, que son 5.828
hasta aquí, que es el máximo anterior, estamos hablando de 24 puntos. Con un contrato de futuros, que es lo que yo había metido, son 100 y pico euros. Y me he salido, ¿vale? Pero mi posición principal sigue siendo los cortos que llevo desde aquí. Aquí saqué parciales y en esta parte de aquí volví a añadir otros cortos. Entonces, de momento tengo la posición asegurada. Otra cosa que quería enseñaros es que por qué cuando llegó aquí yo pensaba que el precio se iba a girar al igual que aquí. Además de haber llegado a las extensiones, yo me fijo mucho en varios indicadores. Uno sería en las dark pools. Si ponemos el gráfico, este sería el de 2 años. Si ponemos el indicador HEX y quitamos el DIX, veremos que el precio cuando el HEX está en mínimos, normalmente el índice tiende a subir. Como veis aquí, suele hacer mínimos y como veis en el reciente mínimo. Y cuando llega a niveles muy altos, nos anticipa que el precio pronto va a corregir. Si ahora nos bajamos a 6 meses, vamos a ver que cuando hizo techo cuando el mercado empezó a bajar, un poco antes teníamos el HEX en niveles muy altos, sobre diciembre. Y después el mercado empezó a bajar en enero-febrero. Si vemos ahora en el reciente mínimo, aquí, que fue en abril, vemos que el HEX estaba muy bajito, nos hizo una divergencia y a medida que empezó a subir, también empezó a subir lo que era el SP. La línea verde sería el SP. Y ahora, en la reciente corrección de esta semana, vemos que el HEX, que es la línea naranja, nos llegó a un nivel bastante alto, que es donde en ocasiones anteriores ha ido corrigiendo. Nos anticipaba que estamos haciendo un techo que puede ser temporal, a corto plazo o a largo plazo, no lo sabemos. Empezó a corregir y el SP lo ha seguido. Entonces, por un lado tenemos los mercados oscuros. Por otro lado, tenemos el Fear and Greed, que ya estaba bastante más alto, llegando casi a nivel 75, aunque con las bajadas de estos días ahora ha bajado a 66. Y en lo que más me fijo del Fear and Greed es la relación media de opciones put call. Entonces, cuando llega a estos niveles muy bajitos, suele hacer techo lo que es el SP. Entonces, si os fijáis, en el 2024, cuando el ratio put call estaba en 0,62, hubo una corrección en el mercado. Y al revés, cuando estaba muy alto, el mercado empezó a subir. O sea, una correlación totalmente inversa. Aquí lo mismo, el ratio put call estaba en niveles muy bajitos, normalmente yo me fijo cuando está entre 0,60 y 0,65, el mercado se desplomó y ahora cuando hizo mínimo, en abril, pues justo este ratio hizo máximo. Ahora volvió a llegar a niveles muy bajitos, en este caso llegó a 0,65 y el mercado pues ha empezado a corregir un poquito. Vamos a ver lo que hace, porque aún tiene margen para este ratio subir un poco y el mercado bajar, o también para irnos a máximos históricos y terminar de llegar a este ratio aquí abajo. Otro indicador que también nos podemos fijar son las órdenes Market on Close, para ver lo que ha hecho los últimos días. Y como veis, venía de unos días que había mucho más compras que ventas, y el 16 de mayo ya el volumen de ventas fue muy superior al de compras. ¿Vale? Os lo digo porque son
pequeños indicadores en los que yo me fijo para determinar si entro en corto o en largo. Principalmente para operaciones de más largo plazo. Para scalping me fijo más en lo que son las extensiones. Y siempre intento que coincidan todas las cosas al mismo tiempo. Y haremos un vídeo explicando el funcionamiento de cada tipo de indicador. Y así lo conocéis un poquito mejor. Entonces, así tenemos la situación ahora del SP500 y tenemos por arriba la zona esta de los 6.400, estas zonas intermedias, esta que ya la habría cumplido y por debajo esta zona que nos llegaría a 4.500. Entonces vamos a ver cómo va evolucionando, vamos a ver la fractalidad interna que va dejando para darnos más pistas de lo que puedo hacer. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.